Bienvenidos a Con M mayúscula. Les saluda Natalie. Les saluda Rosa. En este episodio les brindaremos las primeras pautas para iniciar uno de los proyectos más importantes de la vida académica, la tesis. Esto es Con M mayúscula. Círculo de empoderamiento. Sin juzgarnos. Metas. Experiencias. Naturaleza única. Sueños. Conocimientos. Avanzamos juntas. M. Mujer con mayúscula. Con M mayúscula. Un podcast creado por mujeres y para mujeres. La tesis es uno de los temas más difíciles y terroríficos para muchos en la formación de su carrera profesional. Debemos quitarnos esa idea de la cabeza. Todo está en encontrar el tema que realmente nos gusta para poder iniciarla y terminarla. Ahora que nos encontramos en cuarentena, muchos estudiantes tienen la oportunidad de dedicar tiempo a trabajar en sus tesis. Y para poder guiarlos en este proceso, Rosa nos va a compartir su conocimiento y sus experiencias. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bueno, sí, la vida me llevó por el camino de la investigación. Todo empezó cuando llegué al proceso de armar mi tesis para la licenciatura. Yo, como ustedes saben, he estudiado Ciencias de la Comunicación, me especialicé en Comunicación Audiovisual y cuando llegó el momento de decidir cómo iba a obtener mi título profesional, que vendría a ser en el caso de los comunicadores el licenciamiento, ¿no? A ser licenciada, comencé con todo este proceso y descubrí lo que significaba la metodología de la investigación, algo que muchas veces no tiene como una buena química con los estudiantes por diversas situaciones o diversas realidades dependiendo de la educación en cada país, ¿no? Entonces, luego de eso me fue súper bien con la tesis. La tesis se convirtió en una versión un poco más extensa para convertirla en un libro. Ahí nace el libro que tengo sobre cine, sobre la violencia en el discurso cinematográfico. Y de eso pasé también a ser investigadora como un trabajo a tiempo completo. Comencé a descubrir lo que era la creación y la redacción de los papers o en todo caso los artículos científicos. Llevo ya mucho más de 4 años como investigadora científica, obviamente enfocada en mi carrera. Yo hablo todo lo que son las narrativas audiovisuales, todo lo que es el lenguaje cinematográfico, el lenguaje audiovisual y también el lenguaje sonoro. Entonces, en base a esta experiencia es que hemos decidido hablar de este tema y darle algunos puntos, porque obviamente yo también soy docente universitaria y conversando con mis alumnas y con mis alumnos, porque obviamente este es un tema que abarca cualquier género, nos llegan varias dudas con respecto a cómo voy a elegir el tema de tesis. Y este es un paso muy, muy importante, porque en base a esto es que realmente nosotros podemos definir si terminaremos este proyecto o no. Porque mucha gente se queda a mitad del camino y no lo termina. Entonces, la elección de la tesis es un punto clave y por eso hemos decidido hablar de este tema para empezar con los especiales acerca de lo que es el desarrollo de una tesis. Claro, como mencionaste, este ha sido un tema bastante pedido y invitamos a todos, a todas, que compartan este podcast con aquellos estudiantes universitarios que son parte de su vida. Es un hermano, una hermana, un sobrino, una sobrina, porque créannos que a veces no hay mucha información acerca de este tipo de tips o experiencias sobre cómo hacer una tesis. Bueno, para iniciar el tema, hablemos sobre cuáles son, para que conozcamos algunos de los pasos para iniciar una tesis. Cuéntanos, Rosita. Hay que seguir ciertos pasos antes de comenzar ya a hablar específicamente de la elección del tema, ¿sí? Primero, hay que quitarnos la idea de que la tesis es una pesadilla o lo peor que nos pueda pasar, ¿sí? Al contrario, no tenemos nada que temer. ¿Y por qué no tendríamos que temer? Hay que seguir estos pasos que les voy a mencionar, ¿sí? Son 5. El primero de ellos es que hay que elegir un tema que nos guste, que nos apasione. Mi ejemplo más cercano es para los comunicadores, por ejemplo, ¿no? Si es que yo estoy interesado en la publicidad y quiero dedicarme a eso, ¿qué aspecto de la publicidad puedo yo investigar? Si es que soy economista, ¿qué aspecto de la economía, ¿no? Dentro de las especialidades de la economía es lo que más me gusta, que me gustaría de repente aplicar laboralmente y cómo yo puedo aportar a nivel teórico, ¿sí? Hay varios tipos también de
de investigación. Todo va a depender en base a su carrera. Obviamente, las carreras que son todo lo que es números, todo lo que son las ciencias sociales. Entonces, obviamente eso va a ir sectorizándose de acuerdo a la carrera que ustedes estén desarrollando. Entonces, si el tema que ustedes eligen no les gusta, no van a terminar el proyecto. Así de sincera, ¿sí? Tienen que elegir un tema que les guste. Esto lo he visto bastante, te digo, en muchos amigos, amigas que intentaron terminar, afortunadamente algunos sí llegaron a terminar su tesis. Una de las cosas que suele pasar es que algunos profesores, uno va al profesor y el profesor te dice, mira, tengo estos 3 temas que quiero hacer de tesis. ¿Alguno te gusta? Y es como que sí, y agarran cualquier tema, ¿no? Pero realmente no les apasiona. Y es cierto, pues a la mitad del camino terminan tirando la toalla o simplemente no hay motivación, pues no hay motivación para hacer el tema. Eso es también un punto muy importante, ¿no? ¿Qué rol tienen los profesores que enseñan la metodología de la investigación o los cursos de seminario de tesis? Que hay que tener en claro que como profesores no podemos obligar a los alumnos a hacer los temas que a nosotros nos gustan, sino más bien ayudarlos y guiarlos a encontrar o descubrir el tema que a ellos les gusta y obviamente que no se desvíen y que encuentren la manera de plantearlo correctamente con la teoría de la metodología de investigación, ¿no? Eso es muy, muy importante. Claro, lo que a veces pasa es que hay estudiantes que dicen, ya no quiero que algo que sea rápido y que ya esté medio como no desarrollado, pero como que ya tenga más o menos el profesor la idea de lo que quiere y me diga A, B, C, D, F, G y listo, se acabó. Y hay que entender que es un proceso y que no hay manera de hacerlo corto si es que no hay pasión o motivación de por medio, pues, ¿no? Es importante, ¿no?, que también seamos sinceros con nosotros mismos y nos vamos a dar cuenta que no todos tenemos el perfil de investigador y no está mal para nada, ¿sí? Hay maneras también obviamente de conseguir tu título y depende también mucho de la legislatura de tu país, ¿sí? Pero la idea es quitarnos ese mal pensamiento de que realmente es aburrida la metodología de la investigación, porque lo que tenemos que hacer es encontrarle el gusto de nuestro lado, ¿ok? Es difícil para algunos, es también un tema educativo que debemos de ir mejorando porque la idea pues es que toda persona que pasa por las aulas universitarias tenga un perfil científico en base a su propia carrera. Entonces eso tenemos que seguir trabajando y mejorándolo porque estas investigaciones al final aportan mucho a la carrera, ayudan a otros profesionales, puedes cambiar la vida y puedes guiar a nuevos profesionales y el hecho de que tu carrera siga creciendo y mejorando es beneficioso para todos y para la sociedad también. El segundo paso que hay que seguir es buscar bibliografía. Hay que leer mucho, ¿sí? Primero, si ustedes están interesados en un tema específico, buscar libros y papers o artículos en todos estos buscadores importantes que hay. Más adelante les puedo dar algunos buscadores, se van a dar cuenta de que tienen, gracias a Dios, gracias al internet, un montón de información a la mano. Hay que leer sobre metodología de la investigación también, ¿sí? Hay muchísimos autores y muchísimos libros que hablan y te pueden servir mucho para entender todos los puntos de metodología de la investigación, es decir, cuáles son las diferencias entre la investigación cualitativa, la investigación cuantitativa, qué es la hipótesis, cómo es un marco teórico, cosas que cuando nosotros escuchamos no entendemos mucho, entonces tenemos que aclararlo, ¿sí? Además, hay que aprovechar que el internet nos da todo. Tenemos en nuestros celulares, en nuestras manos, toda la información, ¿correcto? Hay que aprovecharlo. Y solo leyendo van a poder encontrar el enfoque correcto del tema que ustedes están viendo. Hay que recordar también que tampoco podemos abarcar mucho, es decir, quiero investigar un montón de puntos y nuestra tesis va a terminar siendo de 300 páginas. Y esa no es la idea, ¿no? Es enfocarnos en algo particular, no perder el tiempo, ser específicos. Como decimos en Perú, ¿no? No es necesario el floro, es decir, palabrear mucho o rellenar con palabras cosas que en verdad no nos van a aportar en nada, ¿sí? Entonces, la cantidad de hojas de una tesis no es lo más importante, sino el contenido. Y obviamente eso va a depender qué tanto leas e investigues sobre el tema que te interesa. El punto número 3 es que tenemos que investigar y elegir nuestras bases teóricas. La mayoría de carreras
tienen bases teóricas, sea cuantitativa o cualitativa, ¿sí? Entonces, todas nuestras investigaciones tienen que ser en base a eso. Entonces, hay que leer libros acerca de las teorías en base a nuestra carrera profesional. Léanlas y en base a eso ustedes van a tener que elegir una o dos, ¿sí? Y se van a dar cuenta que van a tener muchísima relación con el tema que han elegido. Todas las investigaciones requieren entonces de una teoría. Hay que repasarlas porque generalmente estas teorías las vemos en los primeros ciclos, pues, ¿no? de la carrera. Entonces nos podemos olvidar de algunas. Entonces es bueno revisar libros sobre teorías de nuestra carrera para poder reconocerlas y nos vamos a ir dando cuenta que el proyecto va a ir cogiendo forma. Es como un rompecabezas. ¿Sí? Todo tiene piezas exactas y todo va a tener relación. El punto número 4 es que hay que definir el enfoque de investigación y la metodología. Es decir, qué tipo de investigación vas a desarrollar. Como les mencionaba, ¿no? Tenemos tipos de investigación cualitativa y cuantitativa y dentro de estos tipos hay otras categorías. Por eso es importante que lean los libros de metodología de la investigación. Esto nos va a permitir definir hacia dónde va a ir nuestra tesis, ¿sí? ¿Qué herramientas voy a utilizar? ¿Qué técnicas de investigación voy a utilizar? Cuando hablamos de técnicas de la investigación nos referimos a entrevistas, a focus groups y a los diferentes tipos de metodologías para recabar información, ¿sí? Todo va a depender de la tesis que hagas. Entonces, el hecho de que mi compañero ha hecho un focus group para su tesis no quiere decir que yo también necesariamente necesito un focus group. No es que hay que quitarnos esa idea de que todas las tesis tienen que hacer entrevistas, o todas las tesis tienen que hacer encuestas, o todas las tesis no. Todo va a depender de tu tema, lo que necesites obtener, ¿ok? Y hay que organizar bien esas ideas. De lo contrario, vamos a perdernos en el camino y vamos a perder la ruta de todo el contenido que vamos a plantear, ¿ok? Y el punto número 5 de estas recomendaciones, que para mí también es muy importante, aunque parezca de repente algo súper básico, es establecer un índice antes de escribir. Una vez que ya sepamos el tema, ya hemos leído un montón, tenemos la teoría o las teorías que vamos a emplear elegidas, hay que armar un índice. En este índice vamos a poner en orden todos los temas que yo voy a desarrollar en la tesis. Este índice puede cambiar, ¿sí? No quiere decir que no, ya hice ese índice, no puede cambiar. No, porque en el camino obviamente de la investigación puedes descubrir cosas más interesantes o que al final eso no era tan importante. Pero estableciendo el índice vamos a tener una hoja de ruta y no nos vamos a desviar del camino, ¿sí? Entonces, hay que hacer un índice en donde podamos hacer una buena introducción sobre el tema que vamos a hablar, donde comencemos ahora sí a investigar o a analizar lo que hemos elegido y las conclusiones. Teniendo ese índice, estamos listos para comenzar con la tesis. ¿Cuáles, en tu experiencia, cuáles son las mejores fuentes para información, para leer? ¿No? Que hablábamos del segundo punto, de buscar y leer mucho. En tu experiencia, ¿cuáles son las mejores fuentes? Porque sabemos que a veces no todos los estudiantes tienen acceso a bibliotecas, pero bibliotecas actualizadas. Por ejemplo, cuando hay esa restricción, porque tampoco a veces uno quiere pues invertir demasiado. Cuando uno está en un presupuesto de estudiante, no quiere invertir a veces o no puede invertir en ese tipo de material. ¿Cuál es una buena fuente para conseguir material que a la vez tenga buena información? A veces en las redes y en las redes sociales, en el internet uno encuentra pues de todo, ¿no? Miren, el primer punto que ustedes tienen que investigar es qué bases de datos tienen sus propias facultades de la universidad. Todas las universidades tienen convenios y cuentas gratuitas con bases de datos, como EBSCO, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ustedes averigüen, todos tenemos un usuario y una contraseña en base a un correo incluso. Entonces, investiguen dentro de las páginas web de sus universidades las bases de datos. Por ejemplo, mi experiencia, ¿sí? Y en la universidad que yo estudié, que actualmente también trabajo, tienen bases de datos, varias, ¿sí? Y perfecto. Son bases de datos incluso enfocadas en base a las ciencias naturales, a las ciencias sociales y así sucesivamente. Entonces, ahí ustedes tienen ya una fuente muy importante de información, porque está incluido dentro de
obviamente, el servicio educativo que están ustedes obteniendo. Perfecto. Esa me parece una información muy, muy importante. Por ejemplo, bueno, primero recordando que en la época en la que yo estudiaba no teníamos necesariamente esas cosas, al menos el pregrado, ¿no? El posgrado sí teníamos, pero y eso ya era en Estados Unidos y pues efectivamente sí, de manera online uno puede encontrar geniales bases de datos. Bueno, pasemos a lo siguiente. Hablemos de la elección del tema. Bien, vamos a hablar entonces de algunos puntos importantes en base a esto, ¿sí? El primero de ellos es que tenemos que ser conscientes que todo va a depender de la elección del tema. ¿Por qué? Porque si tu tema no te gusta, no te vas a sentar las horas que necesites frente a la computadora para poder avanzar la tesis. No te van a hacer buscar libros ni bibliografía para poder aprender del tema, ¿sí? Entonces es uno de los puntos más importantes. Elige un tema que te apasione, que te motive a leer, que te motive a investigar y poder finalmente escribir todo lo que tengas que escribir durante varios meses, ¿sí? Porque la tesis la puedes escribir mínimo en 3 meses, más o menos, dependiendo de ti, obviamente, ¿no? Entonces, no tengas miedo de decirle a tu profesor el tema que estás pensando, ¿sí? Y si sientes que de repente te están guiando por un lado que no te convence mucho, sé sincero y díselo a tu profesor, porque lo importante es que él sepa que el tema te tiene que gustar, ¿ok? Ahora, quítense esa idea de que hay temas más importantes y hay temas menos importantes, porque es completamente mentira. No es en base al tema, sino el enfoque que le vas a dar. Por ejemplo, hay tesis que investigan ciertos programas que nosotros consideramos programas de televisión, les digo en base a mi carrera, ¿no? Programas de televisión que realmente no se consideran buenos o se consideran sensacionalistas. Y hay muchas tesis sobre eso. Y hubo un tiempo que salió el título de una tesis acá, ¿no? En Perú, sobre una investigación de unos personajes públicos de la farándula y cómo habían sido tratados en los medios de comunicación. Y solo con leer el título de esa tesis, la gente hizo un cargamontón al investigador. Y eso está mal, porque no hay que dejarnos llevar solamente por el título, sino el enfoque y el aporte que va a dar esa tesis, ¿sí? Entonces, no hay temas más importantes ni menos importantes. Lo que importa es qué enfoque y aporte vas a dar tú a tu carrera con respecto a ese tema. Entonces, para poder realizar la elección del tema, voy a darles algunos pasos que deberían utilizar para que no se pierdan en el camino. Primero, haz una lista de temas probables, ¿sí? ¿Qué temas te gustan? Haces una lista, ¿qué te gustaría hablar? Después de que tienes esa lista, tienes que pensar cuál de esos temas va a aportar a la sociedad y al entorno de tu carrera profesional, es decir, a todos los demás profesionales que vienen detrás de ti o a los que ya son profesionales ejerciendo su perfil. Entonces, ¿qué tanto les va a aportar a ellos también? Tercero, el tema te tiene que gustar, ¿sí? Cuarto, puede ser cualquier tema acorde a tu carrera, pero lo importante, vuelvo a repetir, es el enfoque y el contenido que vas a investigar. Quinto, que haya información suficiente para leer y analizar. ¿Por qué? Porque obviamente si ustedes eligen un tema que realmente no tiene muchas fuentes bibliográficas, quizás no vamos a hacer un buen trabajo. Ahora, cuando hablamos de fuentes bibliográficas que sean en base a nuestro tema, no queremos decir que nuestro tema tiene que estar ya hecho en un libro, sino que haya información que nos permita llegar a la investigación que nosotros queremos hacer. Después, no afirmemos, eso sí es una regla, ¿sí? Nunca cuando vayan a exponer su tema se les ocurre decir que esa investigación nunca se ha hecho, ¿sí? Nunca digan que lo que ustedes están investigando nadie lo ha investigado, porque es muy probable que no sea cierto. Entonces, nosotros tenemos que aportar algo nuevo, un enfoque diferente, algo que de repente ya se ha investigado previamente, pero que nosotros queremos dar un nuevo aporte, ¿sí? Entonces, quitémonos la idea de que cuando expongamos, digamos, este tema nunca nadie lo ha realizado porque yo he investigado y no he encontrado nada. Es mentira, ¿sí? Lo más probable es que sí lo hayan investigado. Lo importante acá es
qué aporte o qué diferencia vas a marcar tú con tu investigación. Perfecto. Pasando ahora entonces a la parte de la metodología. ¿Qué autores y obras de metodología de la investigación se debe leer? Yo les voy a dar unos 3 autores porque los considero importantes y que realmente aportaron en mi formación sobre metodología. El primero de ellos es el de Roberto Hernández Sampieri, que todo el mundo conoce a este autor como Sampieri, ¿sí? Metodología de la investigación de Sampieri. Es un libro que marcó una diferencia en mi proceso de investigación. Aclaró todas mis dudas con respecto hacia dónde o cómo debería plantear mi tesis. ¿Ok? Me explica la diferencia entre los tipos de investigación, me explica qué herramientas hay, me explicó qué tenía que haber en una hipótesis, me explicó qué tenía que haber en un marco teórico y me hizo entender que el hecho de que yo quiera investigar sobre el lenguaje audiovisual no quiere decir que tenga que cumplir con ciertos parámetros que muchas veces creemos que tenemos que cumplir, como hacer encuestas, como de repente hacer focus group. Eso va a depender mucho de lo que tú quieras demostrar. Y en mi caso había un enfoque completamente distinto, porque yo suelo analizar películas, por ejemplo, ¿no? Entonces yo pensaba que sí o sí tenía que hacer encuestas y me di cuenta que no era así, porque mi punto de análisis no era el público, sino el contenido de las películas. Entonces todo va a ir variando en base a su carrera, ¿sí? Nota curiosa ahí, Rosita me torturó viendo películas para su tesis de bachiller. Literalmente me torturó, me hizo ver, ¿qué fueron, Rosita? ¿5 películas? Al inicio fueron 3. Creo que fueron 5. Al inicio fueron 3, Ok, luego de las 3, 6. Ya, pero cada una de las 3 las vio 250,000 veces. O sea, llegó un momento en que cada que me iba a ir a dormir estaba Bastardo sin Gloria en el televisor y era como que en las partes más violentas, o sea, pesadilla asegurada. Así que gracias, Rosita, por aproximadamente 4 meses haberme torturado. Pero hiciste una genial labor, así que te perdono por eso. Por ejemplo, ¿no? Sigamos. En base a mi propia carrera y a lo que yo quería hacer sobre el lenguaje audiovisual, mi punto o mi objeto de investigación eran las películas. Entonces, cuando yo caí en cuenta, cuando leí Sampieri, que realmente yo no necesitaba hacer encuestas, entrevistas sí, porque obviamente podía hablar con especialistas que sepan del tema, pero no necesariamente tenía que hacer focus group y ese tipo de herramientas. Como no tienes que aplicarlas, yo dije, genial, voy a tener que ver las películas un montón de veces. Entonces, eso también me ayudó, me motivó mucho. Entonces, piensen bien en base a las características del tema que ustedes quieren desarrollar. Claro, y eso es importante porque imagínate que terminas haciendo cosas que realmente no necesitas en tu tesis. Primero te puede tomar más tiempo y más recursos, ¿no? Lo bueno del libro de Sampieri es que tiene un lenguaje muy, muy fácil de entender, ¿sí? Es de lectura fácil. Te explica con detalles sobre las 3 rutas de la investigación científica, que son la investigación cuantitativa, cualitativa y mixta. Sí, existe también un tipo de investigación mixto. Entonces ustedes van a ir leyendo el libro y capítulo a capítulo van a ir pensando en el tema que tenían en mente y van a ir adaptándolo en base a lo que él te dice. El planteamiento del problema, cómo puedo plantear yo el problema de mi investigación, el marco teórico, el alcance, los diseños de acuerdo con tu tipo de investigación, la recolección de datos y muchos otros aspectos. Entonces es un libro que creo yo que todos los que están empezando deben de leer. Como les mencionaba, ¿no? Con este autor yo me quité la idea equivocada de que las tesis tienen que tener contenido cuantitativo sí o sí, por ejemplo. Yo pensaba que sí o sí tenía que hacer algo estadístico dentro de mi investigación. Pero como yo me puse a leer el libro y caí en cuenta de que lo que yo quería hacer o el perfil de lo que yo quería hacer era netamente cualitativo, entonces me quité un peso de encima, ¿sí? Porque realmente no me hallaba en un planteamiento cuantitativo, porque obviamente todo es en base al perfil de cada uno. Otros me podrán estar escuchando ahorita y dirán, no, al contrario, yo quiero ser cuantitativo porque es lo mío, porque me gusta y es genial, ¿sí? Entonces, no nos sintamos mal con respecto a las cosas que no nos gusten. Adaptemos el proyecto a lo que nos llama a nosotros la atención. Entonces,
Sampieri te quita la idea errónea de que todas las investigaciones tienen que tener contenido cuantitativo, porque no es así. Todo depende de tu tema, ¿sí? Entonces, cada investigación tiene su valor desde el campo al que pertenezca esta investigación. Y por último, Hernández Sampieri ahonda en cada tipo de investigación y te brinda todas las herramientas necesarias para desarrollar cada una de ellas. Es decir, si ustedes decidieron que van a hacer una investigación mixta, vas a pasar luego a leer qué otros elementos o herramientas necesitas para tener una investigación mixta correcta, ¿sí? Entonces, este libro tiene más de 5 ediciones. Es muy, muy solicitado. Lo recomiendo porque estamos empezando recién, entonces para aquellos que están empezando recién les viene buenísimo. El segundo libro que les voy a recomendar es de Humberto Eco, que se llama Cómo se hace una tesis, técnicas y procedimientos de investigación, estudio y escritura. Humberto Eco, en este caso, sí tiene de repente un lenguaje un poco más complicado, pero es muy bueno, ¿sí? Sobre todo porque Humberto Eco es uno de mis investigadores favoritos. Ha desarrollado mucha teoría de la investigación en base a las comunicaciones y el análisis del contenido. Entonces es uno de mis autores favoritos. Y cuando descubrí que él tenía este libro acerca de la tesis, obviamente lo revisé y fue una muy grata sorpresa, ¿sí? Es uno de los libros más importantes para todo tesista. ¿Qué puntos desarrolla entonces este libro? Habla de la definición de una tesis doctoral. Por eso es que tiene también un lenguaje un poco más complicado de entender para aquellos que de repente recién están empezando, ¿sí? Aquellos que nos escuchen, que estén desarrollando una tesis doctoral o incluso para maestría, este libro también les viene muy bien. ¿Por qué? Porque les explica por qué es importante la tesis, cómo elegir el tema, cómo buscar el material, cómo establecer un plan de trabajo, la escritura de fichas y la redacción. Cuando hablamos de escritura de fichas, son fichas de investigación, ¿no? O fichas bibliográficas también, en donde podemos ir recabando y guardando información, y con estas fichas luego podemos comenzar a redactar y encontrar o no olvidar detalles que habíamos encontrado en la investigación. Entonces, es un libro, creo yo, que podrían comenzar a leer luego de que lean a Sampieri, si es que ustedes recién están empezando con lo que es la metodología de la investigación. Y el último libro que les voy a recomendar es de María de los Ángeles Fernández. Es un libro de una editorial de una universidad peruana, ¿sí? Se llama Cómo iniciarse en la investigación académica, una guía práctica. En el caso de Fernández, ella aborda 4 puntos importantes. Primero, las bases de la investigación, luego los tipos de investigación. La investigación bibliográfica, como les digo, es muy importante investigar bibliografía, porque es en base a eso que obviamente el contenido de nuestra investigación va a ser valiosa. También habla de la planificación de la investigación y cómo debemos redactar la tesis. Entonces, si se dan cuenta, estos 3 libros tienen casi el mismo contenido. Va a variar obviamente en el enfoque de cada autor. Yo les recomiendo que comiencen con Sampieri, como les mencioné, luego sigan con Eco y luego sigan con Fernández, porque Fernández es un poco más práctica también, entonces le va a venir genial. Y no son los únicos libros de metodología de la investigación, hay muchísimos más. Revísenlos, ¿sí? Revísenlos. No porque yo les di 3, no van a leer otros. Si encuentran otro que les parece súper bueno y que lo puedan leer, háganlo. ¿Sí? No se conformen solo con esos 3 libros que les estoy dando. Ahí quizás sería bueno que se pida consejo a los profesores, ¿no? Porque cada carrera, cada tema en particular, es probable que haya o exista un libro de algún autor que sea mucho más específico para ese tipo de carrera o ese tipo de tema, y eso les va a ayudar a ustedes a poder hacer mejor su tesis, ¿no? Exacto, ¿no? Hagan caso a los profesores, ellos son los que obviamente les van a poder dar un enfoque más particular a su propia carrera, ¿sí? Y no sientan miedo de decirles a sus profesores si es que algo no les queda claro o si que de repente no les gusta su tema. Ahora, tampoco lo juzguemos. ¿Por qué? Porque el rol del profesor que enseña metodología o seminario de tesis no es hacer la tesis por los alumnos, ¿sí? No es hacer la tesis de los alumnos. ¿Cuál es el rol de los profesores universitarios que enseñan de investigación?
poder guiarlos, ¿sí? Decirles simplemente, mira, comienza con estas acciones, hazlas y luego me comentas cómo te fue. Entonces, con esos pasos brindados por parte del profesor, el alumno va a comenzar a desarrollarlos y se va a dar cuenta realmente que ellos mismos pueden plantear correctamente su investigación, ¿sí? Estos pasos que yo les he compartido, se los comparto a todos mis alumnos que en algún momento se pueden acercar a pedirme consejos o ayuda. Y de repente me están escuchando algunos de mis alumnos y saben muy bien que yo siempre menciono toda la información que les acabo de dar, esos 5 pasos y cómo debo tener yo en claro que el tema me tiene que gustar mucho. ¿Por qué? Porque es algo que me sirvió a mí, ¿sí? Es algo que yo seguí, que yo traté, que tuve la suerte también de tener personas que me guiaran en eso y lo demás depende de ustedes, chicos. Nosotros podemos decirle, mira, ¿sabes qué? Léete estos autores, ¿qué tal te parece si le enfocas tu tema de esta manera? O decirte que de repente estás abarcando mucho, que debes reducir un poco más tu objeto de análisis y así va a ir variando. Pero el profesor no hace la tarea por ti, ¿sí? Nosotros profesores los guiamos, les damos recomendaciones, ustedes aplican esas recomendaciones y se van a dar cuenta que solitos van a poder establecer bien su propuesta de investigación. Ahora, cada proceso de aprendizaje es completamente distinto. Ustedes no van a tener el mismo proceso que de repente tiene su compañero y no se estresen, ¿sí? No se estresen si es que ven que un compañero plantea su tesis de cierta manera o va más adelantado que ustedes porque cada uno tiene su tiempo, cada uno tiene su forma de aprender y lo importante es que ustedes estén comprometidos con su proyecto y si no están comprometidos es porque algo ahí no cuadra, ¿sí? Algo ahí no les gusta, algo ahí no los motiva. Entonces la motivación es lo más importante para comenzar con una tesis. Obviamente esta motivación nos va a llevar a investigar los libros correctos, a investigar la información correcta y a establecer correctamente nuestro proyecto. Perfecto. Una última pregunta. ¿Algunos tips para lograr motivación para ejecutar cada uno de estos pasos? Tú que has pasado por este proceso, ¿qué tips te han funcionado bien para empujarte a ejecutar? Siempre pensé yo que la investigación que quería hacer tenía que estar muy, muy ligada a lo que yo quería desarrollar en el campo, por ejemplo, ¿no? Entonces, a mí siempre me gustaron las películas. Obviamente la parte teórica no va mucho con la parte práctica de filmar películas, pero lo que decidí fue conocer el lenguaje de las películas. Entonces tenía mucha relación con lo que me gustaba. Entonces es importante, como les digo, elegir el tema en base a lo que a nosotros nos gustaría realizar o aplicar en la vida real. O si Claro, es que de pensar repente... que es un escalón, quizás pensar que es un escalón en tu carrera y es decir, si realmente sueñas esto y quieres lograrlo, tu tesis te puede ser un paso para lograrlo. ¿Eso es lo que más o menos estás diciendo? Sí, yo creo que sí, porque nos motivaría y porque es lo que Ujú. en el fondo queremos, ¿no? Por ejemplo, Claro. tengo otros amigos, mi experiencia obviamente siempre va a ser cercana a lo que es la investigación de las ciencias de la comunicación. Entonces tenía otros amigos que también eran de la rama de los audiovisuales, pero no estaban interesados necesariamente en conocer el lenguaje como yo lo planteé. Entonces lo que hacían era enfocarse más de repente en la edición o en el rol del color, o si es que eran publicistas o si eran relacionistas públicas, analizar algún caso sobre, no sé, el estado de emergencia de un país, cómo lo trataron los medios o cómo tratan los periódicos o la prensa escrita ciertos temas. Entonces, todo va a ir variando en base a lo que cada uno le gusta, ¿no? Si es que de repente hablamos de otra carrera, va a ser igual, porque cada carrera tiene una amplia lista de temas y de especializaciones y les recomiendo que su investigación esté relacionada con la especialidad que ustedes quieren desarrollar luego de terminar la universidad, porque eso es lo que realmente les va a motivar y sobre todo es que al final esa investigación les va a aportar muchísimo a su carrera o su lado laboral. Les va a ayudar muchísimo porque van a ver la vida de otra manera. Les va a cambiar la vida. Por eso es muy importante elegir cosas que les aporte al final también en su carrera. Claro, yo he visto casos, por ejemplo, en los que se tomaron
es chiste, ¿no? 50 años no es literal, ¿no? Pero que si 50 años para terminar una tesis y era porque simplemente no había la motivación para hacerlo y era más como presión social o familiar, ¿no? Y regresamos siempre a lo mismo, ¿no? La pasión como condimento necesario para lograr las cosas, ¿no? Así que bueno, quedémonos con ese mensaje final, que el condimento trascendental es la pasión. ¿Algo que quieras agregar, Rosita? Sí, también quisiera que se dejen de torturar con respecto a la tesis, ¿sí? Si bien es cierto, existen, por ejemplo, muchísimos memes acerca de que nunca terminé la tesis, ya, no sé, va a ser el fin del mundo y nunca terminé la tesis, tómenlo por el lado realmente gracioso para relajarnos un rato, ¿sí? Pero no lleguemos a satanizar lo que es el proceso de escribir la tesis, porque realmente puede ser muy, muy divertido y motivador. Y otro punto muy importante, si tú realmente te das cuenta que no tienes un perfil de investigador o que realmente no está funcionando esto y tienes otras maneras de obtener tu título profesional, ya seas licenciada, seas ingeniero, seas en la carrera que seas, y te das cuenta que realmente no está funcionando, que estás perdiendo el tiempo y que necesitas realmente obtener tu título por un tema laboral o un tema personal para poder plantearte y comenzar a cumplir otro tipo de metas, no te sientas mal. Si no haces una tesis, no está mal. Cada uno tiene un perfil. Si de repente sí es obligatorio, porque, por ejemplo, en Perú a partir de cierto año es obligatorio hacer sí o sí una tesina o una tesis para poder obtener el grado primero de bachiller y luego de licenciado, o para poder obtener el título de magíster o doctor. Entonces, si es muy necesario, aplica todos estos pasos. Pero si tienes otras opciones y tú realmente sientes que quieres hacer otras opciones en vez de hacer una investigación, no te sientas mal, no vas a hacer ni más ni menos. Es recomendable porque el perfil científico es importante para ciertas labores profesionales, ¿sí? Claro. Si lo puedes hacer, genial. Eso no te estoy diciendo tampoco que no hagas la tesis. Al contrario, yo te estoy motivando a que la hagas. Pero si realmente estás sufriendo mucho con ese proceso y quieres avanzar y cerrar ese capítulo para comenzar otra meta, entonces no te sientas mal. Hay 1000 opciones para poder lograr las metas. Simplemente la tesis no fue tu primera opción. Tengo muchos alumnos que al final decidieron hacer otro tipo de procedimiento para obtener su licenciatura y no hay ningún problema con eso. Pero ellos ya se van planteando ahora la maestría. Y para la maestría ahora sí haré el tema de tesis que estaba pensando. ¿Se dan cuenta? Entonces todo se acomoda. No se sientan mal. Claro, y tampoco seamos flexibles. Con el proceso de poder lograr metas. Claro, seamos flexibles, hay opciones. Yo, por ejemplo, nunca hice tesis porque yo obtuve el título de bachiller y para mi carrera no es necesario realmente firmas, ni para el tipo de trabajo que yo hacía. Bueno, trabajé 9 años en Perú sin ningún problema, sin tener el título, y cuando decidí hacer mi maestría en el exterior, en Estados Unidos, no te sirve el título a nombre de la nación. Entonces, bueno, digamos que no es el fin del mundo, pero si es que realmente quieres hacerlo, enhorabuena, y esperamos que esta información te haya venido muy bien. Por favor, escríbanos. ¿Ya tienes tu tema de tesis? ¿Tienes alguna duda con respecto a tu elección? Haznos llegar tus comentarios a través de nuestro blog www.mmayuscula.com o en nuestras redes sociales. También pueden sugerirnos de repente qué otros aspectos del desarrollo de una tesis les interesa o no entienden muy bien, que les puedan guiar. Creo yo que es importante poder entenderlo para poder aplicarlo, ¿sí? Entonces, y si no lo entiendo a la primera, no te sientas mal tampoco. Investiga, averigua, pregunta a tu profesor, busca ayuda y obviamente para eso estamos todos, ¿no? O sea, para poder ayudarnos y contribuir en el desarrollo de nuestras carreras profesionales. Compartan este blog, saben que lo pueden encontrar en SoundCloud, en Spotify y en YouTube con el mismo nombre, con M mayúscula. Espero que haya sido de mucha ayuda este programa. Nos encontramos en el próximo episodio de Con M mayúscula. Chao. Círculo de empoderamiento. Sin juzgarnos. Metas. Experiencias. Naturaleza única. Sueños. Conocimientos. Avanzamos juntas. M. Mujer con mayúscula. Con M mayúscula. Un podcast creado por mujeres y para mujeres.